Vale, como siempre, hoy vamos a hablar de la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. Como siempre me voy a basar en un PowerPoint que a fin de cuentas está en la ley y a fin de cuentas está en vuestros temas, pero todo aquel que quiera al final de la exposición que me lo pida por el campus. Los alumnos de mis cursos que me lo pidan a mí y los de Beatriz, de Pilar o de otros se los pedís a vuestros profesores, ¿vale? Entonces, bueno, pues sin más dilación nos ponemos ya con la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. ¿Alguno se atreve a dar alguna idea, poner un ejemplo de qué es esto de la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas? ¿Alguno se atreve a decir alguna cosa por el chat? ¿Nadie? Comete errores. Sí, por ahí van los tiros. Efectivamente, vale, perfecto. Por ahí van los tiros. Va a ser algo muy básico. Vamos a ver lo que es el concepto de la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. Vamos a ver cuál es la regulación jurídica y vamos a ver sobre todo lo que nos interesa, los requisitos de la obligación de indemnizar, ¿vale? Es un tema que está en vuestro temario, muchas veces no es exigido, pero es bueno que tengáis 4 ideas básicas para que afrontéis con más éxito y con más garantías el tema, y sobre todo es bueno por cultura general, porque si vais por la calle y os rompéis el tobillo porque hay una baldosa que la administración tiene mal puesta, bueno, pues es el momento de pedir responsabilidades a las administraciones públicas. Es decir, vais a ver cómo, al igual que los recursos administrativos, que os pueden parecer algo muy lejano, pero estoy seguro que muchos de vosotros a lo largo de vuestra vida tenéis que interponer algún recurso administrativo de lo que sea ante la administración, pues la responsabilidad patrimonial pasa lo mismo, ¿vale? Puede haber errores por parte de la administración, o podéis ir por la calle, haya unos adoquines que en teoría el ayuntamiento tiene que tener en buen estado y se os rompe el tobillo o lo que sea. Bueno, pues este es el procedimiento para poder solicitar daños y perjuicios, ¿eh? La responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, como vemos o como queremos ver al final de la exposición, es la deuda o la obligación que la administración pública tiene de reparar y satisfacer con su patrimonio económicamente las lesiones producidas a causa del funcionamiento normal o anormal de un servicio público, ¿vale? Es responsabilidad patrimonial por eso, porque la administración responde con sus bienes, con su patrimonio, igual que si nosotros tenemos un accidente de tráfico, atropellamos a una persona y podemos tener, pues pongamos responsabilidades penales en el caso de que vayamos bebidos o lo que sea, pues también hay una responsabilidad civil, ¿vale? A esa persona habrá que indemnizarla de alguna manera. Pues en 3/4 pasa con lo mismo. Si la administración comete un error y nos afecta, bueno, pues tendrá que indemnizarnos, y cuando hablamos de indemnización hablamos de dinero, ¿vale? Y es importante lo que vemos en esta diapositiva, las lesiones producidas a causa del funcionamiento tanto normal como anormal de un servicio público. Es decir, puede haber un funcionamiento defectuoso de un servicio público, pero puede haber un funcionamiento normal que nos origine pues algún tipo de daños o perjuicios, ¿vale? Como siempre, si tenéis dudas me las planteáis por el chat. Ya el tema de... Ahora no entramos en toda la historia que hay sobre esto, ¿vale? El que quiera, bueno, pues ahondar más en el tema, sobre todo los alumnos de mis cursos, en la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, ¿vale? Pues tenéis un poco una cronología de la historia de la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. Como siempre me gusta dar consejos, si tenéis un examen tipo test, los alumnos de mis cursos, esa parte de historia, leerosla simplemente, ¿vale? No nos van a entrar a eso. Ahora bien, si tenéis un examen de desarrollo, y os cae este tema, pues sí que es bueno haber estudiado esa historia, esa cronología y poder meterla como introducción al tema. Es decir, si es un examen tipo test no le deis mucha importancia a esa parte. Si es un examen de desarrollo, por supuesto que lo miréis porque os va a quedar mucho mejor el tema, ¿eh?
Entonces, como os comento, no vamos a entrar aquí en todo el tema histórico de cómo la diferente legislación que ha habido pues ha tenido en cuenta este problema. Nos quedamos con que es un problema de una magnitud importante como para que la Constitución lo reconozca en su artículo 106.2. En el artículo 106.2 de la Constitución se establece que los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. Vemos como la Constitución habla de indemnización, ¿vale?, por daños que una persona pueda sufrir en sus bienes, en sus derechos, en su propia persona, salvo casos de fuerza mayor, ¿vale? Ya la Constitución, los casos de fuerza mayor los deja fuera, ¿vale? Siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. Ya veremos cómo tiene que haber una relación causa-efecto entre el funcionamiento normal o anormal del servicio público y la lesión producida, ¿vale? La regulación jurídica actual, bueno, pues la Constitución, como os comento, es una cosa que es importante de tal manera que se puede reclamar porque está en la Constitución, y actualmente la responsabilidad de todas las administraciones públicas se regula en la Ley 30/92 de 26 de noviembre, que a estas alturas, bueno, los recién empezados no, pero los ya veteranos teníais que conocerla, que es la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Aquí vienen las siglas LRJP y PAC, cuyo título 10º abarca unos artículos fundamentales que son los artículos 139 a 146, que llevan la rúbrica de la responsabilidad de las administraciones públicas y de sus autoridades y del resto del personal a su servicio. Hay que tener en cuenta también, en caso de completar, que queramos ahondar en el tema, que tengamos un caso práctico, o sobre todo lo que os comento, que tengamos un examen de desarrollo, pues habría que indicar que hay un Real Decreto 429/93 de 26 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de los procedimientos de las administraciones públicas en materia de responsabilidad patrimonial. Es decir, la Ley 3092 tiene un título dedicado a esto y está desarrollado en este Real Decreto, ¿vale? Hola, buenas tardes, Yolanda. Requisitos de la obligación de indemnizar, ¿vale? Como estamos viendo, bueno, pues es un PowerPoint o una clase muy esquemática de las cuestiones básicas que debéis saber, ¿vale? Pero ya os comento, cuestiones básicas. Este tema sí que hay que mirarlo en profundidad, porque el tema dice mucho más de lo que yo estoy diciendo. Quitando esa parte histórica que hemos comentado antes, que en caso de tipo test no hace falta que entréis muy en detalle. Los requisitos de la obligación de indemnizar, el primer requisito es que, por supuesto, haya una lesión. Y desarrollando este concepto, por lesión habría que entender la producción de un daño antijurídico, ¿vale? Un daño antijurídico hay que entenderlo como daño que sufre un particular y que no tiene el deber jurídico de soportarlo, ¿vale? Daño que sufre un particular y que no tiene el deber jurídico de soportarlo. Por lo tanto, es el primer requisito que se tiene que dar, ¿vale? Una lesión que implique la producción de un daño antijurídico. Lo dicho, el que tenga dudas que me interrumpa por el chat. El daño debe ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado en relación a una persona o a un grupo de personas, ¿vale? El daño no debe darse por fuerza mayor, ni tiene que haber el deber jurídico de soportar, ¿vale? El daño se debe imputar a la administración y debe haber una relación de causalidad entre la relación administrativa y el daño producido, ¿vale? O sea, los requisitos son: el daño debe ser efectivo, debe ser un daño real, debe ser un daño probado, ¿vale? Debe ser evaluable, es decir, debe ser evaluable económicamente. Si no, se dará responsabilidad, no se puede dar responsabilidad por imposibilidad. Ya en los daños morales, esto es mucho más complicado de probar y mucho más complicado de evaluar, ¿vale? Por ejemplo, es lo de siempre, ¿no? Pues muchas veces a lo mejor tú tienes una lesión en un bien o en tu propia persona física. Imaginad una persona que por un accidente, bueno, pues se queda inválido, se queda sin una pierna, se queda lamentablemente sin un brazo. Bueno, pues ahí se ha producido un daño que de alguna manera se puede evaluar, el daño producido, ¿vale? Pero también hay un daño moral, ¿vale? Que muchas veces en la sentencia se contempla, lo que pasa que esto ya es lógicamente mucho más difícil de evaluar, ¿vale? Y debe ser por tanto un daño individualizado, que debe estar referido a una persona o a un grupo determinado de personas, pero siempre de manera individualizada. La Ley 3092 marca que las administraciones públicas indemnizarán a los particulares por la aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos y que estos no tengan el deber de soportar. Es decir,
si tenemos el deber de soportar una determinada lesión, o sea, una determinada lesión no, si tenemos el deber de soportar un determinado mal menor, ¿vale? Porque es así. Pues yo que sé, os pongo un ejemplo. Imaginad que el día de las Fuerzas Armadas pues se corta todo el Paseo de Independencia, pues porque tienen que pasar los militares ahí haciendo sus desfiles, con sus aviones, con la Legión, con toda esta cuestión, ¿no? Pues bueno, ¿qué es lo que pasa? Pues por ejemplo, a ti te apetece cruzar por el Paseo de Independencia a esa hora, pues te van a decir que no puedes cruzar por el Paseo de Independencia de Zaragoza en esos momentos, ¿vale? Es una cosa que tú tienes el deber de soportar. Te gustará o no te gustará el desfile, pero no te van a dejar pasar, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tienes el deber de soportarlo. Aparte que aquí el daño es menor, es mínimo. Daño moral, pues mira, es todo lo que quiero comentar con todo esto, ¿vale? Por tanto, la indemnización se da cuando no tienes el deber de soportar, ¿vale? Veis como aquí, repito un poquito, que las administraciones indemnizarán a los particulares por la aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria, ¿vale? Cuando hablamos de una expropiación, esto lo veremos en otro momento, la expropiación es diferente, va por un procedimiento y por un cauce diferente. Por ejemplo, una persona tiene una parcela, una finca, y se la expropian porque por ahí va a pasar pues una autopista, una autovía, una carretera nacional, una vía del AVE, ¿vale? Entonces ahí hay un procedimiento de expropiación donde se expropia esa parcela y a cambio se le da lo que se denomina un justo precio. Esto es una expropiación, va por una vía y es un cauce diferente a la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, ¿vale? La responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia se regirá por la Ley Orgánica del Poder Judicial, ¿vale? Aquí no vamos a entrar en este detalle, es decir, los típicos fallos de la justicia, pues por ejemplo, alguna vez nos enteramos que en España pues una persona sale de la cárcel tras estar 7 años en la cárcel, pongamos 10 años, 12 años en la cárcel, ¿vale? Por un crimen, por una cuestión que no cometió, se demuestra tiempo después. Bueno, pues lógicamente esta persona se le abrirá un proceso de reclamación y lógicamente se le tendrá que indemnizar, ¿vale? Aquí habrá que valorar, bueno, pues los daños económicos, es decir, pues por ejemplo esta persona si tenía unos ingresos de 1.500 euros al mes, pues bueno, pues se calcula 1.500 por todo el tiempo que ha estado en la cárcel, y aquí sí que se intenta valorar de alguna manera el tema de los daños morales, ¿vale? Porque claro, es muy complicado, imaginad que nos tocará a nosotros esa desgracia de tener que acabar en la cárcel por algo que no hemos cometido y que se puede demostrar con el tiempo después que no hemos cometido, y por lo tanto nos pueden soltar, ¿vale? Aquí afortunadamente en España no hay pena de muerte. En Estados Unidos aún es peor, porque en Estados Unidos ha habido veces que ha sido ejecutado alguien y tiempo después, bueno, pues se demuestra que aquella persona no lo había cometido. A esta persona encima pues se le ha aniquilado, ¿no? Pero bueno, seguimos. Esto es una lo que os voy a decir ahora es un poco anecdótico, ¿vale? Es una cuestión que se metió en la ley 3092 hace unos añitos, que establecía que el Consejo de Ministros fijará el importe de las indemnizaciones que proceda de abonar cuando el Tribunal Constitucional haya declarado a instancia del interesado la existencia de un funcionamiento anormal en la tramitación de los recursos de amparo o de las cuestiones de inconstitucionalidad. El procedimiento para fijar este importe se tramitará por el Ministerio de Justicia con audiencia del Consejo de Estado. Esto es anecdótico, lo contempla la ley 3092, a nosotros no nos entra, no nos interesa, ¿vale? Simplemente que sepamos esta cuestión, ¿eh? Entonces, vamos a hacer una serie de precisiones, ¿vale? Sobre la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, y es que deberá existir una lesión de bienes y derechos de los particulares imputables a una actuación administrativa. Los supuestos que se encuadran en esta actuación serán tanto el normal funcionamiento de los servicios públicos como el anormal funcionamiento de los servicios públicos. Es decir, si algo funciona normalmente y hay una lesión, pues entraría dentro de la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, pero si algo funciona normalmente y hay una lesión, también hay veces que actuando con todos los criterios y con toda la buena fe y con todo el celo profesional, bueno, pues puede haber equivocaciones, puede haber errores que dan lugar a una responsabilidad patrimonial. Por lo tanto, esto es importante lo que estoy diciendo todo el rato, tanto en la responsabilidad se produce tanto con el funcionamiento normal como con el funcionamiento anormal de los servicios públicos, ¿vale? Esta responsabilidad, tanto por funcionamiento normal o anormal, es una responsabilidad objetiva, ¿vale? No es necesario que concurra culpa, ¿vale?
una responsabilidad objetiva. No es necesario, puede haber culpa, ¿vale? Puede haber culpa, pero a lo mejor pues incluso se intenta hacer todo de la mejor manera posible, ¿vale? Y se produce un daño, ¿vale? Y se produce un daño. Más precisiones, las lesiones producidas como consecuencia del funcionamiento normal del servicio público, incluidos los supuestos, aquí hay que incluir supuestos de no funcionamiento del servicio o de funcionamiento defectuoso o tardío del mismo, ¿vale? Es decir, es muy amplio el concepto, es decir, estamos hablando de funcionamiento normal, estamos hablando de funcionamiento normal, o estamos hablando incluso de no funcionamiento del servicio, o de un funcionamiento defectuoso o tardío del mismo. Imaginad, por ejemplo, que si os está quemando la casa, que llamáis a los bomberos y que, bueno, pues tardan 6 horas en llegar a vuestra casa, ¿vale? Aquí hay un funcionamiento defectuoso, en este caso tardío, ¿vale? O peor sería que encima no funcionara el servicio, es decir, que pasarán de coger esa llamada o que cogiéndola no se presentarán en vuestra casa, ¿vale? Entonces estamos hablando de lesiones producidas como consecuencia del funcionamiento normal del servicio público, quedando incluidas dentro de este servicio la responsabilidad patrimonial derivada de la actuación de las Fuerzas Armadas y de la seguridad del Estado, ¿vale? O sea, hay que incluir también la responsabilidad patrimonial derivada de la actuación de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ¿vale? Estamos hablando, por tanto, de que la lesión en sentido estricto tiene que dar o producir un daño antijurídico. Lo de antijurídico, vuelvo a repetir que lo hemos comentado antes, es que el particular o el administrado en este caso no tiene el deber de soportarlo, ¿vale? Si tenemos el deber de soportarlo, no hay tutía. Es algo donde nosotros no tenemos el deber de soportarlo, ¿vale? Las precisiones debe existir un nexo causal entre la actuación administrativa y la lesión producida. Esto es lo que más se estudia siempre que hay un caso de responsabilidad patrimonial. Bueno, pues lo que se estudia es que haya una causa entre lo que hemos hecho, o sea, lo que la administración ha hecho o no ha hecho o ha dejado de hacer, ¿vale? Y la lesión producida. Debe haber un nexo causal, ¿vale? Y será imputable a la administración la lesión sufrida, ¿vale? Hay que imputar a la administración la lesión sufrida. Por tanto, hay que establecer la imputación desde una doble óptica o perspectiva. Desde la perspectiva positiva, que la Constitución fija la responsabilidad como consecuencia de un funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. O sea, la perspectiva positiva es esto, es que lo que estamos comentando, la Constitución y ya luego la Ley 3092 y el Real Decreto que hemos comentado al principio fijan la responsabilidad, todo el rato estoy con la misma idea, como consecuencia de un funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. Desde un punto de vista negativo, la administración no responde cuando el daño sea por una actuación de un funcionario fuera de servicio. Esto también es importante, ¿vale? La administración no responde cuando el daño sea por una actuación de un funcionario fuera de servicio, ¿vale? Es decir, si el funcionario está en servicio, si el funcionario está realizando sus funciones de funcionario, ¿vale? Pues si comete un error o no cometiéndolo, bueno, pues se produce una lesión, ¿vale? Pues hay una responsabilidad patrimonial de la administración pública. Si este funcionario está fuera de servicio, está fuera de su horario laboral, está de vacaciones, ya no podremos ir contra la administración, tendremos que ir contra esta persona a título individual, ¿vale? Vamos a imaginar un policía nacional estando en servicio, bueno, pues hay un tiroteo o lo que sea contra unos atracadores, hay una bala que se desvía, hay alguien herido, bueno, pues aquí habría que valorar todo, ¿vale? Está dentro del servicio, pero vamos a imaginar que este mismo policía nacional, bueno, pues va el señor, se lleva su arma a su casa, un fin de semana se va de copas, lleva el arma encima y le da por ponerse en la calle a pegar tiros por doquier, ¿no? Entonces ya está fuera de servicio, es un señor que está en sus vacaciones, entonces ya habrá una responsabilidad contra esta persona y contra su patrimonio personal, ¿vale? Y contra su patrimonio personal, ¿vale? Una cosa es que si estás dentro del servicio, esto es como todo. Esto es como una empresa con el trabajador dentro de la empresa realiza algo mal, pues hace un desperfecto o lo que sea, pues el cliente irá contra la empresa, ¿vale? Irá contra la empresa. Si el trabajador actúa mal fuera de su trabajo, ya se va contra él a nivel particular, ¿vale? Es un poco la administración, es un poco con el funcionario cuando está en servicio, es un poco con los padres, con los hijos hasta que son mayores de edad, ¿vale? Que el padre asume la responsabilidad de ese menor hasta la mayoría de edad, ¿vale? Y luego, por último, tampoco responde la administración, esto hay que precisarlo, cuando hay culpa grave o dolosa del perjudicado o de un tercero, es decir, si el perjudicado tiene culpa en lo que ha pasado, o ha actuado mal, etcétera, etcétera, bueno, pues aquí la administración no
no responderá. Esto es la regla básica, son las ideas. En general, lo que pasa, claro, esto es muy fácil de explicar, pero luego es muy difícil de mostrar. Hay que ir cada caso a caso, pues es un mundo, cada caso es un mundo. Muchas veces las cosas nos parecen muy simples y muy fáciles y más difíciles de demostrar. Entonces, bueno, pues es un poquito esto. Esto era un poquito lo que os quería decir yo con el PowerPoint, un poquito la misión de este webinar. Sí que ahora esto que os voy a comentar no está incluido en el PowerPoint, como os comento. El que quiera al final que me lo pida, el que quiera al final el PowerPoint que me lo pida, pero sí que os quiero hacer algunas precisiones que no he considerado aquí, pero que las marca la ley 3092, que es el artículo 140, que me parece interesante, que dice que cuando de la gestión dimanante, ¿vale? O sea, el artículo 140 no lo meto en el PowerPoint, pero lo vamos a leer porque me parece interesante. Es decir, ¿qué ocurre cuando hay varias administraciones que están involucradas? Bueno, pues es el artículo 140 de la ley 3092 un poco el que marca esto, que dice que cuando de la gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación entre varias administraciones se derive responsabilidad en los términos que estamos viendo todo el rato, las administraciones responden de forma solidaria, ¿vale? El instrumento jurídico regulador de la actuación conjunta podrá determinar la distribución de la responsabilidad entre las diferentes administraciones. O sea, en un principio responden de una manera conjunta a las administraciones, a no ser, pongamos, que hay una actuación entre una administración del Estado, una administración de la comunidad autónoma, ¿vale? Y hay aquí pues una responsabilidad concurrente, ¿vale? Entonces, de entrada responden todas de la misma manera. Lo que pasa que si hay un convenio regulador, este mismo convenio podrá determinar la distribución de la responsabilidad entre las diferentes administraciones públicas, ¿vale? En otros supuestos de concurrencia de varias administraciones en la producción del daño, la responsabilidad se fijará para cada administración atendiendo a criterios de competencia, de interés público tutelado e intensidad de la intervención. La responsabilidad será solidaria cuando no sea posible dicha determinación. Es decir, en el primer supuesto hablábamos de que cuando la gestión dimanante de fórmulas conjuntas de la gestión dimanante se derive responsabilidad, y este otro punto habla de otro tipo de supuestos. Entonces, bueno, pues habrá que valorar el grado de intervención de cada administración, el interés público tutelado, una serie de consideraciones, y en su caso, si no, iremos a la responsabilidad solidaria. Es interesante también que miréis en casa y con calma el artículo 142. Un segundito que me meto de nuevo. Vale. Es interesante e importante que os miréis el artículo 142, ¿vale? Porque el artículo 142 establece cómo es todo este procedimiento de responsabilidad patrimonial, ¿vale? Establece cómo es el procedimiento, que luego es más desarrollado por ese Real Decreto que os comentaba al principio. Pero a nivel nuestro tampoco sería necesario entrar en el detalle de ese Real Decreto, ¿vale? Sí. Hacemos un examen tipo test, yo no completaría con ese Real Decreto. Si hacemos un examen de desarrollo, sí que sería bueno comentar que ese Real Decreto existe y que desarrolla estos artículos, pero es muy interesante el artículo 142, que resume un poquito todo ese Real Decreto del procedimiento, ¿vale? Y es otro ejemplo de silencio administrativo negativo, ¿vale? Porque si solicitamos una resolución y no hay resolución en plazo, si no hay resolución expresa, se entiende desestimada la solicitud de indemnización. Es decir, en los procedimientos de responsabilidad patrimonial, si solicitamos una indemnización y no nos la conceden, automáticamente se extiende desestimado. Es otro de los ejemplos de silencio administrativo negativo. Que sepamos también, me lo marca el artículo 143 de la ley 3092, que hay un procedimiento abreviado, ¿vale? Si se inicia el procedimiento general cuando está muy claro la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión, tiene que estar claro, clarísimo, meridiano. Y también está muy claro la valoración del daño, el cálculo de la cuantía de la indemnización. El órgano competente podrá acordar la sustanciación de un procedimiento abreviado donde todo se abre a 30 días, ¿vale? Aquí también, si no queda resolución expresa en ese plazo, se entiende desestimada la solicitud. Es decir, cuando todo está muy claro, la valoración está muy clara, etcétera, etcétera, se puede ir por un procedimiento abreviado que acorta todos los plazos en 30 días, ¿vale?
Y bueno, simplemente que sepamos que esto es como todo. Hay un artículo 145 que regula la exigencia de la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las administraciones públicas. Es decir, es lo que se denomina la acción de regreso, que esto viene muy explicado en el tema. Vosotros, cuando sufrís un daño del que estamos hablando, que no tenéis el deber jurídico de soportarlo, etcétera, etcétera, vais a pedir la indemnización pertinente a la administración pública, ¿vale? Vais a ir o bien por el procedimiento general o bien por el procedimiento abreviado. La administración, pongamos que al final tiene que reconocer lo que ha hecho mal, si os indemniza, etcétera, etcétera. Luego está la vía de regreso, es decir, la administración abrirá un procedimiento especial, ¿vale?, disciplinario contra la persona o las personas que hayan motivado esta responsabilidad, ¿vale? Esto es una cosa de sentido común, esto es una cosa lógica, y esto, bueno, pues esto es como todo. Esto es lo que os comentaba antes del padre y el hijo. El padre responde por el hijo hasta la mayoría de edad, ¿vale? Y luego el padre le echará la bronca al hijo, ¿vale? O en una empresa hace algo mal un empleado, tú pones la reclamación a la empresa te indemnizará, y luego pues esta empresa irá contra el empleado asumiendo las consecuencias que sean, despido, lo que sea, ¿vale? Entonces, bueno, pues este era el objeto de la sesión de hoy. Comentar eso, que el que quiera el PowerPoint que me lo pida. Si tenéis alguna duda, ahora es el momento de planteármelas. ¿Os ha quedado más o menos claro? Ya te digo, cada caso es un mundo, ¿eh? Esto, bueno, pues seguro que todos tenemos casos particulares y cada caso es un mundo y hay que ver la casuística. Lo importante es eso, que haya un funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, que haya un nexo, una relación de causalidad que se pueda demostrar. Vale. Bueno, pues entonces, perfecto. Vale, de todas formas que sepamos que queda grabado. Si alguno también lo quiere volver a visionar o lo que sea, que me diga, yo os tiré el enlace donde encontrarlo, ¿eh? Y el que quiera luego que me pida el PowerPoint. Pues nada, Rita, gracias también a ti, Rodolf. Bueno, nos vemos en la siguiente, ¿de acuerdo? Venga, un abrazo, hasta luego.